Dios bendiga a aquellos que nos van a ver, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Y hoy vamos a estar meditando una palabra del Señor. Una vez más en el programa Cristo es el libertador. Cristo el libertador. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. El Señor ha sido fiel. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Así es. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29. Vamos a comenzar a leer del verso 17 para darle un poco de contexto a lo que vamos a leer. Romanos capítulo 2, verso 17. Leo la palabra del Señor. Honro al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amado Padre, gracias Sí, por Señor. tu palabra, Señor. Dios mío, en esta mañana Eres bueno, te Padre. vengo presentando, Señor, Eres bueno. todo lo que se va a hablar en este programa, Eres Señor. bueno, Señor. Que a través, Dios mío, de esta palabra, muchos, Señor, sean tocados por tu Eres presencia, Señor. Eres Muchos bueno. puedan recibir un toque fresco, Dios mío, y puedan recibir nueva fuerza. El que esté enfermo, Señor, reciba sanidad a través de la palabra. Tu palabra dice que cuando Pedro, Señor, hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio, sobre los que estaban allí. Señor, así esta palabra, Señor, sea de bendición para todos los que estamos aquí, Señor, y para aquellos que van a ver en las redes sociales. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero meditar, hermano, bajo el tema: un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. Así. Un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no busca la aprobación de la gente. Usted se preguntará de dónde sacó ese título. Estaba leyendo ese mismo verso, esos mismos dos últimos versos
en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto. Miren lo que dice: que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. Me gusta mucho esa parte. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Estaba meditando en esto, hermano, y el Señor traía a mi mente acerca de este tema, ¿verdad? Un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. En el contexto que estábamos leyendo, hermanos, en este libro, nos habla del pacto de la circuncisión. La Biblia me enseña que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y dice la Biblia que lo llamó cuando él estaba en Ur de los Caldeos. Y el Señor le habló y le dijo: deja tu parentela, deja tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y luego el Señor hace con él un pacto en el capítulo 17 del libro de Génesis, capítulo 17 del libro de Génesis, en su verso 10. Y le dice el Señor, ¿verdad? Voy a leerlo acá, ¿verdad? Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Génesis 17:10. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. En el verso 13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado con dinero, y estará mi pacto en vuestra carne en pacto perpetuo. Verso 14: y el varón incircunciso, mire cuál era la sentencia: el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. En el pacto de la circuncisión dice la Biblia que le cortaban el prepucio al varón a los 8 días. Y me llama la atención la advertencia que Dios le da a Abraham. Estamos hablando del pacto que hizo el Señor con Abraham. Y le dice que el que no hiciera eso iba a ser cortado. Oiga, iba a ser cortado del pueblo. Pero a medida que vamos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta de que la circuncisión debía de ser una señal eterna de lo que ya había pasado en el corazón de la persona. Cuando Dios le dice a Abraham y le dice que debía circuncidarse, era porque Abraham ya había circuncidado su corazón. Ya había una separación en el corazón. Imagínense que el Señor, comenzando de un principio, acá cuando hace el pacto con Abraham, es una señal eterna. Pero era algo que ya había pasado en el corazón de Abraham. Porque del momento que Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y él hace caso a ese llamado, quiere decir que el corazón de él ya estaba circuncidado. Quiere decir que ya el corazón de él estaba totalmente dominado por Dios.
el apóstol Pablo nos revela que dice que es la circuncisión hecha en el corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Mire qué bonito. Todo en la Biblia se relaciona. Y en este caso, podríamos decir que una persona que su corazón no es transformado por el Espíritu Santo, también será cortado de la iglesia, podemos decirlo así. La persona que no tiene un corazón transformado por el Espíritu Santo es una persona que no va a permanecer en los caminos del Señor. Acá el Señor, ¿verdad?, nos habla y dice, mire qué bonito esta parte, le dice, no, un verdadero judío es el que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. Y además le dice, es un cambio en el corazón producido con el Espíritu de Dios. Es producido por el Espíritu Santo. En el libro de Deuteronomio nos habla un poco más también de esto de la circuncisión del corazón. Cuando un corazón es circuncidado por Dios, es un corazón obediente. O sea, cuando hablo de circuncidado, estoy hablando que está siendo ministrado por el Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Amén. Dice la palabra del Señor, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. Nosotros no somos partícipes de la circuncisión en la parte del cuerpo del varón. Ahora Dios a nosotros los gentiles, ¿verdad?, ha circuncidado el corazón de cada persona para que sea un corazón que ame a Jehová, para que sea un corazón que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, para que al fin viva, dice la palabra del Señor. Estamos hablando de una circuncisión del corazón, que hay una separación de las cosas de este mundo y que mi corazón esté enteramente entregado a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, su corazón no era íntegro ante los ojos de Dios. La Biblia dice que cuando Moisés subió 40 días allá, ¿verdad?, a platicar con Dios, dice que allá abajo se estaba haciendo un becerro. ¿Dónde hace? Así es. Se estaban haciendo un becerro. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice la Biblia que adoraron a Refán, a un dios, a un ídolo. Porque ellos se habían quizá circuncidado exteriormente, pero su corazón aún no estaba siendo circuncidado. Porque esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Lo voy a circuncidar, dice Jehová tu Dios, tu corazón va a circuncidarte. O sea que es Dios el que debe de hacer un cambio en el corazón del hombre. Los israelitas se confundieron, se enamoraron tanto de la señal externa que se olvidaron de lo interno. Porque no solamente lo podemos relacionar con el bautismo. Hay gente que se bautiza, pero usted mira que salen iguales. Porque el bautismo es una señal externa de lo que ya pasó internamente dentro de la persona. Por eso Pablo le decía a los romanos, ¿qué le decía? Acuérdense que ustedes fueron muertos por medio del bautismo. De la misma manera podemos decir que hay un bautismo físico, pero Dios quiere bautizarnos de una manera espiritual. Que seamos plenamente llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere circuncidar nuestro corazón de todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Porque Dios quiere hacer algo maravilloso dentro de nosotros. Que todo el amor que le tenemos a este mundo se vaya de nosotros. Un corazón, mire, entero. Mire, en el libro de Ezequiel nos habla de esa circuncisión espiritual.
Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel capítulo 11 en su verso 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esa es la circuncisión que Dios le quiere hacer al ser humano. Quitarle el corazón duro, el corazón desobediente, el corazón que no es íntegro, y darle un corazón de carne. Y le voy a poner un espíritu nuevo, mire, dentro de ellos. Y dice en el verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Sabe por qué Dios quiere circuncidarnos el corazón de las cosas malas? Para que nosotros hagamos esto, mire, andar en sus ordenanzas, para guardar sus decretos, para cumplir. Y dice en el verso 21, más a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Dios quiere arrancar la idolatría de nosotros, hermano. Va a decir, pero yo no tengo a María en la casa, en estatua, ni la tengo en póster. Pero Dios quiere que nosotros arranquemos toda idolatría de nuestro corazón. Mi pastor nos ha enseñado que puede ser que estemos idolatrando, hermano, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, el dinero. Dios quiere, hermano, que circuncidemos eso de nosotros. Hay tantas cosas que Dios quiere sacar, hermano, de nosotros. En Ezequiel capítulo 36 también nos habla de eso. Ezequiel capítulo 36, verso 26. 36, 26. Dice la palabra del Señor. Mire, y está hablando de la obra del Espíritu Santo. 36, 26. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. ¿Verdad que hay gente que apareciera que tiene el corazón de piedra? Sí. ¿Sí? Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que anden en mi estatuto y guarden mi precepto y los pongas por obra. Pero aquí es donde quiero entrar en la parte que el Señor me estaba dando y ministrando. Que un corazón, oiga, podemos decir circuncidado por el Espíritu, un corazón transformado por el Espíritu, dice que no busca la aprobación del hombre, sino que está buscando la aprobación de Dios. Está un ejemplo, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, pero esto es un ejemplo negativo. En el capítulo 13, en su verso 5. Primera de Samuel capítulo 13, lo voy a tener a la mano. Primera de Samuel capítulo 13, en su verso 5. Vamos a hablar de un hombre que tuvo una experiencia sobrenatural, pero que su corazón, hermano, no lo entregó completamente a Dios. Y es el caso de Saúl. Saúl había tenido un encuentro con Dios a través del profeta Samuel. Y el Señor le había dado una orden a él, que cuando descendiera a Gilgal, esperara 7 días. Esa era la orden que el Señor le había dado. Ya tenía 2 años reinando, pero al parecer no había descendido a Gilgal todavía. Pero Dios le había dado una orden a él, que cuando estuviera en Gilgal, esperara 7 días a que llegara el profeta. Y dice la Biblia que los filisteos se juntaron, y dice que 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso.
Y dice la Biblia que el pueblo, hermanos, comenzó a tener miedo. Se escondió en peñasco, en roca, en cisterna. Ahora la Biblia dice en el verso 8, y él esperó 7 días, ¿verdad? Primera de Samuel 13:8, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Le digo yo, ¿mintió el profeta? No mintió. El profeta tuvo que llegar en el momento que era. Pero este hombre llamado Saúl se desesperó. Pero Saúl no venía a Gilgal. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, tráigame el holocausto, la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, algo que no le correspondía a él, le correspondía a un sacerdote, al juez. Y cuando él acababa de ofrecer, o sea, ¿cómo es eso que no llegó a los 7 días? Cuando él acababa de ofrecer, era un momento más que tenía que esperar. De ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho, muchacho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Entonces Samuel en verso 13 le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No esperó. ¿Y sabe por qué? Porque no tenía un corazón recto para con Dios. No podemos decirlo, no tenía el corazón transformado. Y sabe, el tema es, un corazón transformado busca la aprobación de los hombres. No transformado, ¿verdad? Pero el transformado busca la aprobación de Dios. Amén. ¿Qué pasó con Saúl? Es que el pueblo se me disertaba. Es que se me estaban yendo. Y él, por quedar bien con la gente, quedó mal con Dios. Hermano, es serio eso. A veces por querer encajar en el círculo donde nos movemos, entonces nosotros participamos de cosas que no debemos participar. En el trabajo donde estoy, hay gente que está con unas conversaciones que yo lo que hago mejor es alejarme. No voy a participar de eso, porque yo no estoy para agradar a la gente. Yo tengo que agradar a Dios. En el caso de este hombre llamado Saúl, el corazón que no ha sido renovado por el Espíritu Santo es un corazón que se desespera. Es un corazón que se desespera. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar que Dios nos apruebe a nosotros. Que sea Él el que diga realmente, este es mi hijo, este es mi hija. Es obediente ante mi presencia. El cristiano es continuamente transformado por el Espíritu Santo. El Señor le ha dado un corazón nuevo. El Señor le ha dado, y por eso más adelante le dice, mire, ahora pues le dice, tu reino no va a ser duradero, mas Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mire que si nosotros no somos obedientes, pues Dios ya tiene a otro, pero que ya tiene el corazón circuncidado, ya tiene el corazón cambiado. Ya Dios estaba preparando a alguien con un corazón transformado para que reinase a Israel. Y a veces, hermanos, podemos perder oportunidades como la que perdió Saúl por no tener un corazón recto ante el Señor. Perdió su reinado. Perdió lo que Dios le había dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado a nosotros, hermano? Muchas. Y a veces por desesperado podemos perder lo que Dios ha hecho en nosotros. En un momento, hermano, esto lo aprendí también, usted puede perder su comunión con Dios por 15 minutos de placer. ¿Por qué, hermano?
Pero cuando somos llamados con propósito, Dios nos dice, yo te di un corazón recto, yo te di un corazón bueno, yo te di un corazón para que me obedezca. En el caso de Saúl no lo tenía, pero en el caso de David dice, he hallado a David mi siervo, varón conforme a mi corazón. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar, hermanos, día a día la presencia del Señor para que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Hay una parte, hermano, mire que dice que el corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. Hay un caso, hermanos, muy peculiar o muy particular, y es el caso de Nicodemo. Capítulo 3 del libro de Juan. Dice que había un hombre de los principales fariseos, un fariseo llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque dice la Biblia más adelante que los que confesaban a Cristo eran expulsados de la sinagoga. En el capítulo 12 lo haya, Juan capítulo 12, verso 42. Ahí dice, hermanos, que los que confesaban a Cristo eran expulsados. Dice Juan 12, 42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La gente ya sabía quién era Jesús, pero no lo confesaban porque ellos querían seguir con su religión. Pero Dios no quiere religiosos. Dios lo que quiere es gente cambiada, gente transformada. Porque hay gente que es religiosa, hermano, pero siguen lo mismo. Dice acá, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nicodemo en ese momento, él fue de noche. ¿Por qué? Porque él no quería que nadie lo mirara. Si me miran platicando con Jesús, me van a expulsar del concilio. Y era un maestro, era un principal. En otras palabras, yo estoy velando por mi puesto en este momento, porque más adelante él cambia. Y es que el corazón, por eso el corazón que no está transformado, está buscando, mire, la aprobación de la gente. Que el hombre te aplauda. Que el hombre te diga, estás haciéndolo bien. Pero si Dios no te dice que lo estás haciendo bien, entonces no estamos haciendo nada. Nicodemo. Por eso Jesús, mire, en el verso 2 le dice Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y viene Jesús, lo confronta. Y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que si no, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo en ese momento no tenía su corazón transformado. Aún el Señor, él solamente lo conocía como maestro y miraba las cosas que él hacía, pero le daba temor de que lo miraran con él. Pero algo pasa, hermano, en la vida de Nicodemo, después de que el Señor le da este discurso, que lo transforma, que lo cambia, que lo hace nacer de nuevo, que le da un corazón nuevo. Porque más adelante, hermano, él pidió el cuerpo de Jesús. Ya no le daba pena, ya no le daba vergüenza, ya no le importaba lo que decían los otros fariseos. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un cambio en él. Yo sé 100 libras de alabastro de pecado para embalsamarlo. Amén. Ese hombre derramó su corazón ante Dios. Pero hay un caso que el Señor me lo traía al corazón. Había leído esto en mi moto ahí. ¿Sabe qué caso me habló el Señor? El de Pedro. Pedro le dice al Señor, Señor, yo estoy dispuesto hasta morirte. Pero acuérdate que Pedro todavía no tenía el bautismo en el Espíritu Santo. No, indeciso. Pedro dice, no, yo voy hasta la muerte contigo.
Y el Señor le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti. Pero yo te digo que me vas a negar 3 veces. Y ese es el problema cuando el corazón no está circuncidado. Vamos a negar al Señor. Y dice la Biblia, hermano, en el capítulo 19, verso 38, que mientras él estaba allí, hermano, él estaba allí, dice que le preguntaba, pero tú eres de ellos, le dice. No, ese hombre yo no lo conozco. Hoy, pero sí, más adelantito, pero si hablas igual, en el acento te parece. No, yo no lo conozco. A la barrendera le digo. ¿Sí? Hasta que último dice la Biblia que Pedro blasfemó, maldijo. El lenguaje me está delatando, entonces voy a hablar diferente, dijo yo. Pero ¿qué es lo que pasaba con Pedro? Que aún el corazón de Pedro no había sido totalmente transformado. Por eso Jesucristo lo dijo en el capítulo 16 del libro de Juan. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque les voy a enviar otro consolador. Pedro había pasado 3 años y medio con el Señor, pero el Señor no se le podía meter por dentro, porque aún la obra del Espíritu Santo no estaba vigente. No había llegado todavía. Sí, Pedro estaba en ese momento hablando en la carne. Y sabe que el cristiano que no tiene la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo está en la carne. Tenemos que buscar la experiencia con el Señor. Dejar que el Señor transforme nuestra vida. Pedro dice, no, yo no te voy a negar, pero eso estaba hablando carnalmente. Pedro no entendía eso, tanto que llevaba un machete, hermano, una espada, y le cortó la oreja al guardia, a Malco. Hermano, hay que buscar la transformación del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor transformó a Pedro, Pedro fue el primero, hermano, que se levantó el día de Pentecostés. Ya no buscaba la aprobación de... ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Pedro fue que negó al Señor? Porque estaba buscando la aprobación de los que estaban allí. De los ancianos. Sí, estaba buscando, yo como no quiero que me maten, le había hecho una promesa al Señor. Sí. ¿Y cuántas veces nosotros le hacemos promesas a Dios y no le cumplimos? ¿Pero por qué? Porque el corazón todavía está leudado, todavía tiene cosas que el Señor necesita, hermano, sacarla dentro de nosotros. Por eso es importante, hermano, que cada cosa que va diciendo el Señor, que cuando Jesucristo iba hacia la cruz le dijo, yo te quiero aconsejar que no vayas allí, apártate, Satanás. Él está viendo que el diablo lo está aconsejando. Así es, hermano. Mire, el corazón, hermano, es una parte tan delicada. Una parte tan delicada.